Gema Paim, bienvenidos. Rabinos Manny Viñas, y Benjamín Viñas. transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torah Temet. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y ser parte de sus preparaciones para Shabbat. Cuando nosotros nos juntamos para hacer servicios, oraciones de Kabbalah Shabbat, de la bienvenida a Shabbat, algún tiempo antes de Shabbat, compartir algunas oraciones para nuestros apreciados, para nuestra congregación, y también algunas palabras de Torah. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nuestras palabras sean agradables para todos ustedes. Pues gracias mil veces por acompañarnos en esta transmisión en el nombre de toda la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torah Temet. Bruchim Habaim. Bienvenidos a todos a nuestro servicio de Kabbalah Shabbat. Vamos a comenzar directamente con una oración por nuestra congregación y por nuestra comunidad. Misheberach, Dios que bendijo a nuestros santos padres Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, David y Salomón, y a nuestras matriarcas Sarah, Rachel, Belea. El que bendijo a todas las congregaciones santas y puras, Él bendiga también a esta Santa Congregación Internacional del Centro de Estudios Judíos Torah Temet. Amén. Cada comunidad que forma parte de nuestra red, a cada miembro que participa en nuestras clases y conferencias en vivo, por video y por chat y por toda la red, Amén. a los grandes y a los pequeños, a ellos y a sus esposas y a sus esposos, y a sus hijos y a sus discípulos y a todos los suyos. Amén. La red del universo os bendiga y os favorezca y escuche vuestras oraciones. Os libere de angustias y calamidades, que Él siempre sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de su paz e implante entre vosotros el amor fraternal, la paz y la amistad. Amén. Aleje de entre vosotros la enemistad y quiebre el yugo de las naciones sobre vuestra cerviz. Haga realidad lo que está escrito: el eterno Dios de vuestros padres os aumente millares de veces y os bendiga, así como lo ha prometido. Que esa sea la voluntad de Dios. Digamos juntos, amén. Amén. También queremos decir una oración por el Estado de Israel y una oración por los soldados del Estado de Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel que marca la aurora de nuestra liberación. Ampáralo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él tu tienda de paz, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Amén. Fortalece, oh Eterno, a los defensores de nuestro santo país, y haz que obtengan, oh Dios nuestro, salvación y triunfo. Amén. Haz que reine la paz en el país y alegría eterna entre sus habitantes. Amén. Recuerda a nuestros hermanos, a toda la casa de Israel, en todos los países de su dispersión. Prontamente hazlos ascender a Sion, tu ciudad, y a Jerusalén, tu santuario. Tal como está escrito en la ley de Moshe, tu siervo: si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de ahí te tomará el Eterno tu Dios, y de ahí te tomará, y volverte al Eterno tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres. Amén. Une nuestros corazones para que amen y reverencien tu nombre, y observen todos los preceptos de tu ley, y envíanos prontamente al Hijo de David, tu ungido justo. Amén. Revélate en la majestad y grandeza de tu fuerza ante todos los habitantes del universo, y proclame todo lo que tiene un hálito de vida: el eterno Dios de Israel es Rey, y su soberanía rige sobre todo. Amén será. Amén. Amén. Y la oración por los soldados. El que dio bendición a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que dé bendición a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel, Amén. a los que se paran como vigilantes sobre nuestra tierra y las ciudades de nuestro Dios. Desde el borde del Líbano hasta el desierto de Egipto, desde el mar Mediterráneo hasta el cauce del Arabá, en la tierra, el aire y en el mar. Que Adonai cause que nuestros enemigos que se levantan enfrente de nosotros sean tumbados enfrente de ellos. Amén. Amén. Que el santo bendito es Él guarde y proteja a nuestros soldados y a nosotros de cualquier tipo de dificultad, enfermedad, aflicción o maldad. Amén. Y que Él envíe bendición y les dé éxito
en todas las obras de sus manos. Que Él subyugue a nuestros enemigos debajo de ellos y que los corone con la corona de la salvación y el laurel de la victoria. Amén. Y que en ellos se cumpla la profecía que dice, porque es Adonai tu Dios, quien va contigo para batallar contra tus enemigos y salvarte. Amén. Y todos juntos digamos, amén. Amén, ve amén. Amén, ve amén. Vamos a hacer una oración también por los Estados Unidos de América, donde nosotros tenemos la bendición de encontrarnos, y también una oración para todos los países, todas las localidades que nos acompañan. Tener en mente cuando terminemos, vamos a repetir la oración en español y vamos a tomar una pausa para que tenga en mente a dónde, el país a donde uno se encuentra, una oración significativa, no solamente para los judíos que vivimos en esos países, para todos los ciudadanos, para todos los gobernantes, que sean guiados y bendecidos a guiar a su país para mejorar y también que sean agradables para nuestra comunidad y para Israel. Amén. A prayer for the United States of America. May he who dispenses deliverance unto kings and dominion unto princes, whose kingdom is an everlasting kingdom, who delivered his servant David from the evil sword, who makes a way in the sea and a path in the mighty waters. May he bless, preserve, guard, and assist the President and the Vice President of the United States of America, the Governor, the Lieutenant Governor, and the people of this state represented in Senate and Assembly, and the magistrates of this city. Amén. May the Supreme King of Kings in his infinite mercy preserve them, grant them life, and deliver them from all manner of trouble and injury. May the Supreme King of Kings in his infinite mercy inspire the heart of them and of all their counselors and officers with goodwill toward us and all Israel our brethren. In their days and in our days, may Judah be saved and Israel dwell securely and speedily. May the Redeemer come to Zion. May this be the will of God. We will say together, Amen. También vamos a decir una oración por los Estados Unidos, por cada país en el cual nos encontramos. Tengan en mente todos sus gobernantes. A veces uno no está de acuerdo con la política interna del país. No significa, es más, hasta en lugares a donde hay dictaduras, en lugares a donde hay problemas de derechos humanos, etcétera, etcétera, uno necesita pedir que haya un cambio y que Dios ilumine a esos gobernantes para que haya un cambio en su país. Amén, amén, amén. El que dispensa la liberación a los reyes y el dominio a los príncipes, cuyo reino es un reino eterno, que liberó a su siervo David de la espada del mal, que abre un camino en el mar y un camino en las aguas poderosas, que bendiga, conserve, guarde y ayude al presidente y vicepresidente de cada país que nos acompaña, representado en su Senado y Asamblea y los magistrados de cada ciudad. Que el Rey Supremo de los Reyes, en su infinita misericordia, los conserve, les conceda vida y los libere de todo tipo de problemas y heridas. Que el Rey Supremo de Reyes, en su infinita misericordia, inspire el corazón de ellos y de todos sus consejeros y oficiales con buena voluntad hacia nosotros y todo Israel, nuestros hermanos. Amén. En sus días y en nuestros días, que Judá se salve e Israel viva de manera segura, y que el Redentor venga rápidamente a Sion, que esta sea la voluntad de Dios. Digamos juntos, amén. Amén. También queremos decir una oración por los enfermos y para prevenir enfermedad, y también agradecer que Akadosh Baruj Hu, que el Santo bendito sea, proteja a todos aquellos que se involucran en guardar nuestra salud, en preocuparse por nosotros, por las sociedades, policías, bomberos, médicos, enfermeras, tantas diferentes personas involucrados en el día a día, ayudarnos a nosotros. Que aquel que dio bendición a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, Aarón, David y Shlomo, y a nuestras matriarcas Sara, Rivka, Rachel, Belea, que bendiga y cura a los enfermos. Aquí mencionar los nombres que uno está orando por ellos. Que el Santo bendito sea Él se llene de misericordia hacia ellos y los haga recuperar, los cure, los fortalezca y los haga vivir.
y que desde el cielo les envíe rápidamente curación completa, junto con todos los enfermos de Israel, curación de alma y curación de cuerpo. Y aunque en Shabbat no estamos permitidos a pedir con llantos, que la curación esté próxima a llegar ahora, rápida y prontamente. Que tal sea su voluntad, y digamos juntos, amén. Amén, 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 amén. Nosotros vamos a hacer una oración también por todos los difuntos en memoria, que sea elevada constantemente el Aliyat Neshama, que sea elevada constantemente el espíritu, el alma de los que hemos perdido, que estamos enlutados. También una oración para los que están enlutados, que reciban una consolación del cielo, Menashaman, Terahamú. Estamos especialmente pensando en María Fernanda Sevilla, de aquí de la ciudad de Miami, que perdió a su mamá durante estos días en Ecuador, se encuentra en Ecuador. Pues nosotros verdaderamente, toda nuestra comunidad es parte de nuestra sinagoga, parte de nuestra congregación, nosotros la tenemos en mente, y verdaderamente cuando ustedes sufren, nosotros también estamos acompañándolos en los buenos momentos y también en los difíciles momentos. Que Dios Baruj Hu les traiga mucha paz en Shemaim Terahamú. Dios de bondad y misericordia, tú que habitas en las alturas y que tienes en tus manos el alma de los vivos y el espíritu de los mortales, venimos a invocar antes de ti la memoria de nuestros hermanos y hermanas. Aquí pueden mencionar los nombres de los que deseamos recordar. Y recomendar a tu clemencia e infinita misericordia a su alma, que dejó este mundo para ir a un mundo mejor. Recibe las oraciones que te dirigimos por el reposo de su alma, abre las puertas del cielo, acógelos con amor y dale lugar cerca de tu eterno trono. Por la gracia de tu santo nombre, perdónale a nuestros hermanos las faltas que pudo haber cometido. Acepta como sacrificio expiatorio todo lo que sufrió en su vida y toma en cuenta el bien que practicaron en toda su existencia. Consuela, mi Dios, a aquellos que esta muerte aflige. Suavízale su amargura, dales calma y paz para soportar ese dolor y fuerza de resignación para que puedan conformarse con tu voluntad divina. Dice el alma de los extintos. Su salida de este mundo y su entrada en el mundo de la eternidad. Oh Dios nuestro, Padre nuestro. Amén, amén. Todas las semanas, mi hermano y yo pensamos en cómo vamos a introducir una oración por los cautivos, por los anusim y los secuestrados. Y la única forma que siempre cae, que nosotros podemos introducir esta oración, es que el propósito del Centro de Estudios Judíos Torah Emet es esta oración. Nosotros pedimos a diario en nuestras oraciones y también en esta transmisión que esto se cumpla. Amén, amén, amén. Que todos los anusim y todos aquellos que tienen otros tipos de secuestros de adicciones, secuestros de problemas mentales, secuestros de problemas físicos, personas que son secuestradas físicamente, que todos puedan regresar sanos y salvos y completos al pueblo de Israel. El que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, Moshe y Aarón, David y Shlomo, bendiga, ayude y mantenga y preserve a todos nuestros hermanos que están cautivos y atados. Amén. Que el gobernante del universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche su voz de oración y los saque de la oscuridad a la luz. Que les conceda una liberación salvadora para que puedan refugiarse nuevamente bajo las alas divinas. Que Él cumpla con ellos la promesa bíblica, proclamen a los que están atados la libertad y a los que están en la oscuridad que se muestren. Que esta sea la voluntad de Dios y digamos juntos. Amén. Vamos a continuar con la entrada del Kabbalat Shabbat, con la entrada del servicio de Shabbat, Salmos 95 a 99.
Les pido a todos que tomen asiento. לכו נרננה, לאדוני נריע לצורי שאנו, נקדם הפניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני ומלך גדול, על כל אלוהים, אשר בידו בחקרי הארץ, ותועפות הרים לו, אשר לא ימהו עשהו, ויבשת ידיו יצרו. בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו, כי אלוהינו אנחנו אמר איתו, וצאן ידו איומים בקולו תשמעו, אל תבשו לכם כמריבה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו פעולי 40 שנה גוד בדור, ואמר עם טועה לבב, הם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואו אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בצרו מיום ליום ישועתו, ספרו הגויים כבודו, בכל עמים נפלאותיו, כי גדול אדוני מול מאוד, נודעו על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוד ותפארת במקדשו, אהבו לאדוני משפחות עמים, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו הגויים אדוני מלך, אב תיכון תבל בלטימות, ידין עמים במשרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. יידם הים ומלוא יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירנו כל עצי יער, לפני אדוני קיווה, לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים, ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכל קיצו, אש לפניו תלך, ותעץ אביב שריו, היינו ונתב תבל, רטה ותחל הארץ, הרים כדונת נמסו, מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ, הגידו השמיים צדקו, וראו כל עמים כבודו, יבושו כל עובדי פסל, עמידלים בלילים, השתחוו לו כל אלוהים, שם עבד ישמח ציון, ותגלנה בנות יהודה, למען משפטיך, אדוני, כי את אדוני עליון, על כל הארץ, ונעלית על כל אלוהים, אוהבי אדוני צינורם, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם, אור זרוע לצדיק, ולשלב שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והונו לזכר קודשו. מזמור שירו לאדוני, שיר חדש כנפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו, הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים, גילה צדקתו, זכר עזוב אמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלוא תבל ויושבבה, נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיווה, לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ועמים במשרים. אדוני מלך ירגזו עמים, יושע קרובים, תנות הארץ, אדוני בציון גדול.
ורמחו על כל העמים, יודו שמך גדול ונורא, קדוש הוא, ויוז מלך משפטיהם, אתה כוננת מישרים, משפט וסקה ביעקב, אתה עשית, רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לדום רגליו, קדוש הוא, משה ואהרון וכל כנף, ושמואל וקורא, שמו קוראים אל אדוני, והוא יענם בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן למו, אדוני אלוהינו אתה עניתם, אל נושא היית להם, ונוקם עללי לא אותם, רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני Elohenu. Todo el mundo de pie, por favor. Continuamos con el Salmo 29. מזמור לדוד. נבוא לאדוני בנאלים, נבוא לאדוני כבוד ועוז. נבוא לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהנהלתו כל אדוני על המים אל הכבוד. הנני אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בחדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסריון כמו מרמים, כל אדוני חוצב לאבותיך, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול לאיילון, ויחצוף יערות ובחלום כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוד לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. את עמו בשלום. Pueden tomar asiento. Continuamos con el legado de לקראת קהלה פני שבת נקהלה, לחדודי לקראת קהלה פני שבת נקהלה, שמור וזכור בדיבורך השמיענו אל עמל יום חד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לחדודי לקראת קהלה פני שבת נקהלה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור
הברכה מראש מקדם, נפסוך סוף מעשה, במחשבה תהילה, לחדודי לקראת גאלה, פני שבת נגמלה, מקדש מלך עיר מלוכה, ומצי מתוך הכפך רב לך שבט, בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה, לחדודי לקראת קהלה, פני שבת נגמלה, התנערי מעפר קומי, לבשבי תפארת עמי, על יד בן ישי בהלכני קורבן, אל נפשי גאלה, לחדודי לקראת קהלה, פני שבת נגמלה, התעוררי, התעוררי, כי העורף קומי אורי, 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 שדברי כבוד אדוני, עלייך נגלה, לחדודי לקראת קהלה, פני שבת נגמלה, לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו עניי עמי, ונתה עילה תפילה, לחדודי לקראת קהלה, פני שבת נגמלה, מהיו למשיסה שוסייך ורחקו, כל מבלעייך יסיס עלייך אלוהייך, כסוס חתן על פעלה, לחדודי לקראת קהלה, פני שבת נגמלה, ימין ושמאל תפרוסי ויהיה אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי ונשמחם ונגילה, לחדודי לקראת קהלה, פני שבת נגמלה. Todo mundo de pie, por favor. בואי ושלום, עטרת בעלם, גם בשמחה וברצונם, עם סגולם, בואי חלם, בואי חלם, תוך אמונה, עם סגולם, בואי חלם, Shabbat, Pueden tomar asiento. Continuamos con el Salmo 92 y el Salmo 93. Mismo Shem Leon HaShabbat Tov Leodot L'Adonai ולזמר לשמך עליון ליל בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עצור ועלי נאבל עלי ליון בכינור כי שימחתני אדוני בפועלך במעשה ידך רנן מה גודל ומעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך איש בער לא ידע
וסי לא יבין את זאת בפרוח רשעים כמו עשה ויציצו כל פועלי הבן לשומדם עדי עד ויתה מרום לעולם נראה אויביך אדוני נראה אויביך יאבדו יתפורדו כל פועלי אבן ותרם קירם קרני בלותי בשמן רענן ותבטני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אוזני צדיקה תמר יפרח כרס בלבנון ישגה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עודינון בצבא דשנים וררנים יהיו להגיד ישר אדוני צורי ולא עמלת בו אדוני מלאך גאות לבש אדוני עוזית הזוהר אפיקון תבל מלתימון נכון תצחך מאז בעולם אתה נשאו נרות אדוני נשאו נרות כולם יישאו נרות דוחים מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיב במרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד לביתך גאווה קודש אדוני לאורך ימים. חזק ברוך. Shabbat Shalom Orach, Burjim Abaim, gracias a todos por acompañarnos, gracias por a mi hermano Benjamín Viñas, por sus oraciones de Kabbalah Shabbat. Pues bienvenidos a todos, Rabino Manny Viñas, en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos de la Torah Emet. Le damos las gracias, muchas gracias por participar con nosotros, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes palabras de Torah, oraciones, algunos momentos antes de Shabbat. Le deseamos Shabbat Shalom, que tenga mucha bendición, que tenga mucha paz, mucha bendición durante estos días, estas horas de Shabbat. Vamos a entrar a la parashá de esta semana, se llama Parashat Jukat. Y como ya sabemos, la parte principal, la parte al principio de la parashá habla de Zot Jukat Torah. Esta es el decreto de la Torah y habla verdaderamente de el rito de la purificación, para una persona que fue entumecida, que tuvo tumá, que tuvo algún tipo de impurificación por tener contacto con un muerto para poder entrar verdaderamente al tabernáculo y al templo. Muchos Divrei Torah en todas partes de la red se enfocan en esas palabras. Yo quiero verdaderamente hablar de otra parte de la parashá, otra porción que se presenta en la parashá de esta semana, cuando verdaderamente ya al final de la parashá empieza la Torá a hablarnos, cuando la Torá relata las guerras entre los moabitas y los amoraim, los amoritas. Quiero enfocarme en esa sección porque creo que en el versículo del capítulo 21, versículo 27 del libro de Números, cuando la Torá nos está describiendo las guerras entre los moabitas y los amoritas, que verdaderamente tiene un mensaje que va más allá de esa anécdota, de ese recuento de la historia en las guerras entre los moabitas y los amoritas. Entonces, verdaderamente, el Pasuk 21, capítulo 21,
versículo 27 nos habla de una forma que creo que verdaderamente vale enfocarnos unos momentos en ese mensaje. Al ken yomru hamoshlim ba'u cheshbon tevane vetikonen ir Sihon. Al ken yomru hamoshlim, así hablaban los metaforistas o los poetas. Bo'u Heshbon, vamos a ir a Heshbon, a la ciudad de Heshbon aparentemente. Tibane, para alzarla, para subirla. Vetikonen ir Sihon, y vamos a establecerla como una ciudad de Sion. Capítulo 21, versículo 27 de Números. En relación a los metaforistas o a los poetas, decían: vengan a Heshbon, vamos a Heshbon, que sea edificado y establecido como la ciudad de Sihón. La palabra Hamoshlim no solamente se traduce en hebreo como metaforista, una persona que crea metáforas, o un poeta, pero también por medio de la Torá, por toda la Torá, la palabra Moshlim se puede usar también para una persona que es un gobernante, una persona que gobierna a los demás. Se llama también un Moshel, una persona que gobierna a las demás personas. Y la palabra Heshbon en hebreo no es solamente el nombre de una ciudad, pero también quiere decir tomar una calculación, hacer una cuenta, tomar una calculación o crear un tipo de cifra, un análisis. Un Heshbon quiere decir que vamos a crear un arreglo casi siempre o de números o que todo esté balanceado. Cuando yo compro productos de Sofruit, el que me vende los pergaminos y algunas de las cosas, me dice: ¿cuál es el Heshbon? ¿Cuánto has calculado que es lo que es la deuda? Entonces, verdaderamente, en hebreo común, especialmente en el hebreo bíblico, la palabra Heshbon no es solamente una ciudad, pero es verdaderamente un tipo de calculación, un tipo de medida, un tipo de una cifra, algún tipo de calculación o cuenta que se está rindiendo. De ahí, de esa idea, viene una idea en el Talmud que nos dice a nosotros que en el Talmud Bava Batra, página 78b, nos dice una interpretación muy simbólica, muy interesante. Déjenme mencionarle lo que dice Bava Batra, página 78b. La forma de interpretar este versículo de acuerdo con el Talmud es: esos que se gobiernan pueden hacer una cuenta o una calculación al calcular, escuche por favor, al calcular las ganancias y las pérdidas en la vida. La forma que el Talmud interpreta este versículo es, en Bava Batra, página 78b, dice: esos que se gobiernan a ellos mismos, pueden hacer una cuenta, una calculación, al calcular las ganancias y las pérdidas en la vida. La ganancia de una mitzvah, ahí continúa, la ganancia de una mitzvah a comparación a su costo. El costo del pecado a comparación de su logro. La forma que el Talmud babilónico en la página 78b de Bava Batra considera la interpretación de este versículo no es relacionado a la guerra entre los moabitas
y los amoritas, es verdaderamente que este pasuk nos está revelando un tipo de esencia de la psicología y del ser humano. Nos dice a nosotros que los heshbonim, los que verdaderamente saben sacar una cifra, son las personas que son moshlim, que se autogobiernan. Una persona que sabe gobernarse, que sabe verdaderamente controlarse, es una persona que sabe cómo hacer una calculación en su vida, calculando de acuerdo con el Talmud la diferencia entre el costo de lo que cuesta hacer una mitzvah y su rendimiento, la bendición que viene de hacer la mitzvah, y calculando lo que rinde una averá, un mal, que siempre el mal rinde algo, rinde algún placer, rinde algún beneficio, el beneficio que rinde el mal comparado a su costo a largo término. Lo que quiero enfocarme en esta terashá, en este sermón, es la forma de entender lo que la Torá en la Parashat Jucat nos está diciendo. Nos está diciendo desde la perspectiva del Talmud Babli que una persona que verdaderamente tiene un sistema de gobernarse, de controlarse, de verdaderamente darse dirección a sí mismo, que las formas que se autogobierna, que la forma que analiza los pasos de la vida es pausando antes de actuar, porque se volvió una persona que se sabe gobernar, que se sabe controlar, que se sabe dirigir ella misma. Es una persona que tomaría una pausa para calcular, para crear un heshbon, para calcular el costo de la acción a comparación al placer o al bien que esa acción va a rendir. Estamos viviendo en un tiempo que desgraciadamente muchas personas han perdido la habilidad de autogobernarse. Han perdido la habilidad de pensar para ellos mismos. Han perdido la habilidad de controlarse y de verdaderamente pensar el costo de la acción comparado al placer o el rendimiento del bien que va a venir a comparación al costo de lo que cuesta hacer esa acción. Eso se llama un heshbon. Pues desde el punto de vista del Talmud, lo que verdaderamente este pasuk nos está avisando es que una persona que verdaderamente quiere tener control propio o su propia autodeterminación, es una persona que aprende a ser un adulto, a ser una persona madura y aprende a calcular el costo de sus acciones, el rendimiento de sus acciones comparado al costo de lo que valen. Al hacer algo bien, calcular el costo de lo que es la inversión para hacer el bien, comparado al costo del placer y el bien que esa inversión le va a dar a la persona. Y al reverso, al pensar hacer a un mal, el placer, porque vamos a decir la verdad, todos los males traen algún placer instantáneo, por eso es que la gente lo hace, porque le da algo. Entonces, el placer comparado al costo a largo término por haberlo hecho. Muchas veces nosotros estamos viviendo en unos tiempos, en una sociedad a donde tantas personas verdaderamente andan con deuda constantemente, con las tarjetas de crédito, deuda constantemente, porque cada vez que tienen un deseo, no consideran el costo
de lo que va a costar pedir prestado para cumplir ese deseo, y automáticamente lo compran, y luego el costo de eso que ellos buscaron está fuera de órbita, está sumamente exagerada comparado al placer que uno recibió, al placer instantáneo. También nosotros aprendemos esto en el mundo de las ideas. Muchas personas entran al mundo de las ideas buscando cosas pasajeras, ideas simples, ideas que le dan placer instantáneo a la persona, en lugar de invertir en la labor de analizar y pensar. Simplemente desean masticar, pensar en las cosas que son dulces, en las cosas que le dan placer pasajero, placer instantáneo, en lugar de tomar la disciplina de verdaderamente calcular y pensar qué es el costo, el trabajo comparado a unos momentos de placer, simplemente pensando en cosas que son simples en lugar de pensar en cosas que son muchas más avanzadas. En el mundo de las drogas, los drogadictos, los alcohólicos, las personas que fuman tabaco, son personas que por el momento, por el placer, que toman un momento de placer, no consideran el valor de lo que les está costando esos momentos de placer. Los adúlteros, las personas que andan constantemente buscando los placeres sexuales sin pensar cuál es el costo del valor que este placer momentario me va a causar, y no hacen la calculación necesaria. En el mundo de la política se manipulan a los pueblos, haciéndolos pensar en los placeres momentarios, en lugar de pensar en el costo de lo que le va a costar al pueblo cumplir ese deseo de placer en el momento. Los políticos le prometen a los ciudadanos placeres y beneficios que son pasajeros y momentarios para rellenarles sus deseos, que son verdaderamente deseos de corto término, sin verdaderamente analizar el costo a largo plazo que le va a costar al pueblo cumplir y pagar por ese placer que fue un placer instantáneo y pasajero. Muchas veces cuando nosotros empezamos a volvernos adultos, verdaderamente aprendemos a analizar antes de hacer. Y ese análisis antes de hacer es crear un heshbon, crear una calculación, una cuenta, para poder comparar la diferencia entre el costo del momento de placer y verdaderamente lo que nosotros vamos a recibir de él. El Talmud nos estaba diciendo que cuando uno analiza verdaderamente el costo de una mitzvah, no es nada comparado a lo que rinde, pero desgraciadamente el costo de una averá es demasiado alto para el placer pasajero que nos rinde a nosotros. Desgraciadamente, muchas veces ahora los rabinos, los líderes, los padres, los maestros, los que se supone que estén dirigiendo a la moralidad de la humanidad, no le enseñan y no demandan que los seres humanos, antes de tomar una decisión, que hagan el Heshbon HaNefesh, que hagan un análisis, una calculación de su espíritu para determinar si ese placer que me está llamando en este momento vale la pena, porque tal vez su costo es demasiado alto para yo invertir por el placer que me va a dar, que es un placer pasajero y momentario, con un costo sumamente alto que voy a tener que pagar por el resto de mi vida, o que voy a tener que pagar por una eternidad.
por un tiempo después de la vida, voy a tener que rendir cuenta por dejarme guiar por un momento pasajero de placer. Cuando la Torah nos dice a nosotros que los seres humanos fueron creados Betzelem Elohim, Betzalmenu Bekidmutenu, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando usa el idioma, la Torah está hablando de los seres humanos, nos dice a nosotros que fuimos creados a nuestra semejanza y a nuestra apariencia. Cuando verdaderamente a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Dios es uno. ¿Con quién estaba hablando cuando dice el plural? Los ajamim nos dicen a nosotros que cuando dice Betzalmenu Bekidmutenu, la Torah nos está diciendo que los seres humanos fueron creados a la imagen, a la similitud de los animales del mundo natural y también a la semejanza y a la similitud del Espíritu de Dios. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos una naturaleza dual, una naturaleza a donde le respondemos a la vida como animales. El animal anda con su instinto, el animal no se pone a calcular que si debería de hacer algo o no debería de hacer algo. El animal simplemente siente el deseo y lo hace y simplemente le responde al deseo. Pero el ser humano, aunque tenemos los mismos deseos que los animales y tenemos el deseo de hacer cualquier cosa que se presenta delante de nosotros, tenemos también la capacidad para hacer un heshbon, para hacer un análisis, para calcular el resultado de las acciones que nosotros vamos a tomar. Los pueblos aparentemente están volviéndose unos pueblos inmaduros, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente inmaduros. Cualquier político que les ofrece placeres pasajeros, placeres de pronto, enseguida se dejan guiar para recibir ese placer que le acaban de ofrecer y no calculan cuánto me va a costar aceptar ese placer pasajero que me está ofreciendo este hombre. Hoy en día los hombres y las mujeres no calculan enseguida que tienen un deseo de lujuria, un deseo sexual, enseguida le responden a eso sin pensar qué efecto estas acciones van a tomar y van a causar en mi vida. Los seres humanos tenemos una habilidad, una naturaleza dual. Esa naturaleza dual es que podemos responderle a cualquier instinto y cualquier deseo sin pensar, como hacen los animales que tienen deseos y simplemente le responden a esos deseos. O podemos responder a la imagen de Dios y crear un heshbon, crear un análisis, una forma de contar, una cifra que mide la diferencia entre el costo de lo que vamos a hacer y el placer momentario que vamos a recibir. Cuando la Torah está hablando de las guerras entre los moabitas y los amoritas, verdaderamente está hablando de una guerra interna. No solamente de la guerra entre los moabitas y los amoritas, pero verdaderamente está hablando de una guerra interna. Esa guerra interna es una guerra que ninguna persona tiene el derecho de evitar esa guerra interna, la lucha entre el deseo del placer momentario, del placer del momento y el deseo de ser algo más avanzado que los animales, y al responderle al Heshbon HaNefesh, a la calculación de qué es que me va a costar a mí, a mi espíritu, a mi ser, a mi sentir de valor, este momento de placer al cual yo le quiero responder.
Me parece que la parashá de esta semana verdaderamente nos está hablando de una de las más importantes partes de ser un ser humano. Y eso es aprender a pensar antes de hacer. Nosotros los seres humanos somos los seres en este mundo que podemos calcular verdaderamente, podemos calcular el costo, analizar el costo, el precio que tenemos que pagar a veces demasiado caro por los momentos pasajeros de placer que deseamos de nuestra parte animal, de nuestros deseos, que son natural. No estoy criticándolos, pero analizar en qué dirección vamos a ir. Parte de la razón que hablo de este tema es porque el camino de la Torá es el camino de tomar responsabilidad para uno mismo. No es el camino de la fantasía, de que tal vez por medio de la oración o tal vez por medio de la intervención de algún rabino yo voy a poder tener éxito. Pero verdaderamente el camino auténtico de la Torá es el camino de la madureza, de volverse un adulto y de verdaderamente tomar responsabilidad por las decisiones que nosotros tomamos. Y la forma que uno empieza a tomar responsabilidad por las decisiones que uno toma y las consecuencias de las decisiones que uno toma es aprender a calcular el costo de esos momentos de placer comparado al placer que recibimos. Muchos años yo trabajé en acupuntura y psicoterapia para adictos a las drogas. Y lo que aprendí es que un gran número de personas que son adictos a las drogas son personas que verdaderamente no han desarrollado la capacidad de análisis, de calcular el costo de sus acciones y simplemente se dejan guiar por cualquier deseo. Pero eso no es solamente para los drogadictos, ese es un caso exagerado. Pero en el día a día, personas que se rinden a la lujuria, al adulterio, a todo tipo de deseo sexual, a el enojo, a comprar cosas que verdaderamente no necesita, que verdaderamente no le rellenan el deseo que tiene, pero le gusta rodearse de cosas que no necesita, gastos que son innecesarios o que son demasiado caros para lo que nosotros podemos verdaderamente pagar. Terminamos pagando por años y años y años por las decisiones que tomamos para recibir placer, que es un placer pasajero. Me parece a mí que la parashá de esta semana, cuando está hablándonos por medio de este pasuk, cuando nos está hablando de los moshlim, que una persona que verdaderamente se vuelve su propio gobernante, es una persona que ha desarrollado la capacidad de autodeterminación, que puede verdaderamente controlarse, que puede verdaderamente gobernarse a sí mismo. En la policía nosotros decíamos que una persona que ha perdido la capacidad de controlarse necesita que nosotros vengamos a controlarlo, a arrestarlo y a ponerlo en un lugar, la cárcel, en un lugar a donde se le va a imponer el control, porque él ha perdido el control. Pero una persona normal, una persona desarrollada que se vuelve verdaderamente un adulto, debería de desarrollar la capacidad de autodeterminación y autogobernarse. Debería de desarrollar la capacidad de calcular cuál va a ser el costo de las acciones que yo voy a tomar.
el camino de la Torá es enseñarnos a nosotros cómo desarrollarnos a lo óptimo, no volviéndonos dependientes de los deseos temporarios, los deseos que otros nos siembren, no dejarnos guiar por los ojos y los deseos de nuestro corazón, pero crear verdaderamente un Heshbon HaNefesh y calcular el resultado de las acciones que tomamos en respuesta a nuestros deseos. Que sea la voluntad de Dios que mientras nosotros vamos creciendo en nuestro estudio de Torá, nos podamos desarrollar más de forma madura para tomar responsabilidad por nuestras propias acciones. Shabbat Shalom Umevorach. Concluimos con el Yigdal. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ויהנה מציאותו, אחד יחיד כייחודו, נעלם וגם נסוב לאחדותו, אין לו נאות לגוף ואין לו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון בראשית לראשיתו, דינו אדון עולם לכל נוצר, יורד גאולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעון, נביא ומביא אל אמונתו, תורת אמת נתן לעמואל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע שתערנו, מביט לסוף דבר בקדמותו, דומה לאיש חסיד כמפעם לו, נותן להשתרה קדישתו, ישלח לגציונים נשיכנו, לבדוק מחקקת ישועתו, מתים מיכאל ברוך חסדו, ברוך אדי השם תהילתו, אלה שלוש עשרה עיקרים, הינם יסוד התל ותורתו, מתים מיכאל ברוך חסדו, ברוך אדי השם תהילתו, מתים מיכאל ברוך חסדו, ברוך אדי השם תהילתו. El judaísmo, que promueve que una persona no tome sus propias decisiones, que cada vez que la persona tenga que tomar una decisión, tenga que consultar a otra persona para guiar, es un judaísmo inmaduro. El judaísmo verdadero desea que uno desarrolle su propia capacidad de hacer un heshbon, de hacer un análisis, de calcular el costo al beneficio de nuestras acciones para que uno se vuelva un moshel, una persona que verdaderamente se autogobierna. Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom.